Bienvenidos hermanos, un repaso más de nuestra escuela sabática. Me da gusto estar con ustedes en este sábado. Sean todos bienvenidos. Esperamos en Dios que podamos tener un estudio de la Biblia nuevamente de acuerdo y con la guía del Espíritu Santo. Y para esto, mis hermanos, antes de abrir la palabra y antes de entrar en el estudio, les invito a que tengamos una oración para poder tener la presencia de Dios. Amoroso y buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Padre, por este día. Danos tu bendición, acompáñanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, como estamos acostumbrados al abrir la palabra durante esta semana, nos encontramos con una lección más, con un estudio más, con un tema más en el que estamos aprendiendo del amor de Dios. Nuestra edificación espiritual como iglesia, como individuos, siempre va encaminado a que no solamente nosotros estamos creciendo, sino que estamos construyendo a otros que están a nuestro lado. Y en el estudio de esta semana, el tema, guárdense de toda avaricia. Y cuando tú lees el tema de esta semana, después de repasar el versículo que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 15, y dice, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El versículo dice, cuidado, con signo de exclamación lo tiene marcado la palabra, dice, cuidado. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el estudio de esta semana encontramos eh, tres puntos importantes que nos muestra la palabra de Dios. Número uno, el principio, el primero, número uno, ¿dónde empezó el problema? ¿Dónde empezó? Y dice Isaías 14, 12, 14, nos enseña que Lucifer llegó a codiciar, pero no el dinero. No el dinero como tú te puedes, tal vez pase por tu mente, tal vez lo pienses, tal vez digas, me gustaría, aquello me agrada, pero Lucifer no, Lucifer estaba rodeado de todo lo que nosotros podríamos desear en esta tierra, pero él llegó a codiciar algo que era todavía más importante que todo eso y era el lugar de Dios. Llegó a codiciar el lugar donde el Señor se sentaba. Vamos a abrir la palabra. Te invito, querido amigo, querida amiga, que abras la palabra en Isaías, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, y vamos a leer el versículo del 12 al 14. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Posteriormente, él llega a la tierra, pone en tentación a Eva, cae, y después de ver que no puede tener el trono de Dios, se propone en destruir la creación de Dios. Y de esta manera, cuando el ser humano entra en pecado y entra en rebeldía con el Señor, automáticamente se hace esclavo ¿de quién? Del enemigo. Y después de que estamos nosotros leyendo la escuela sabática durante esta semana, no solamente vemos cómo se inicia la avaricia, cómo se inicia esta cosa que nace en el corazón de las personas, pero fíjate que hay algo muy, muy, muy importante que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, y es que cuando nosotros vamos en la parte del jueves, nos dice algo muy importante, algo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, cuando nosotros vamos a la ley de Dios, en donde dice
que no codiciarás, no codiciarás. Tú te encuentras con los otros mandamientos en donde dice no matarás, no robarás, no harás esto. Son acciones que la persona tiene que ejecutar, que alguien te está viendo, que alguien está viendo el resultado, la acción, el momento, o simplemente si lo hacemos a escondidas, pero estamos haciéndolo. Pero fíjate, una cosa, la codicia es un problema, un pecado que se hace ¿dónde? El corazón. Una cosa extraordinaria, ¿por qué? Porque ¿dónde empieza el pecado? ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas no son, yo voy caminando y sin pensar tomo algo y me lo robo. Sin pensar, voy y le quito la vida a mi prójimo. Sin pensar, voy, no. Todo empieza en el corazón. Cuando tú estás pensando algo, estás encaminando, estás planeando. La codicia así es. Es un problema del corazón que es sencillísimo el esconder. Es sencillísimo el que nadie se dé cuenta qué es lo que está pasando en tu corazón, a ti como persona. La codicia es un problema del corazón y al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibido. El orgullo, el egoísmo, la avaricia, la codicia, estas son las cosas que entraron en el corazón de Lucifer cuando estaba en el cielo. Estas fueron las cosas que desencadenaron toda esta maldad que nosotros estamos viviendo y que estamos sufriendo. Ya lo vimos, lo estamos analizando, lo estamos estudiando. Ahora sabemos en dónde detener lo bueno o lo malo que yo quiero hacer en la vida. ¿Por qué? Porque ¿dónde se detiene? ¿En la acción? Tal vez en la acción, pero donde se debería de detener es en el corazón, en el deseo. Cuando yo estoy pensando algo, es cuando yo me tengo que retractar, es cuando yo me tengo que corregir, porque dice la palabra que todas nuestras debilidades, que todas las tentaciones, que todos los problemas que vayamos a pasar no van a ser o van a ir más allá de nuestra capacidad, porque Dios en su inmenso amor así lo va a poner para cada uno de nosotros. Ahora, una de las cosas que estuvimos estudiando durante esta semana nos dice, ¿qué pistas se dan allí para la caída de Lucifer? Cuando leemos Isaías capítulo, capítulo 14. Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el descontento que tenía él? Estaba deseando algo que no tenía. Querido amigo, cuando nosotros no apreciamos lo que tenemos, ¿quién era Lucifer? Lucifer era el ángel, el ser creado más importante que tenía Dios. Estaba al lado de Dios. Él caminaba alrededor de Dios y él no se conformó con eso. No supo apreciar el puesto tan importante que tenía él, sino que deseó algo más. Y eso tal vez es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en esta tierra. No sabemos apreciar lo que la vida a través del esfuerzo del trabajo ha cosechado y estamos viviendo. No estamos contentos con lo que tenemos. No estamos contentos con la casa que tenemos, con el coche, con el trabajo, con la posición, con el dinero. Y queremos, al mirar a los lados, desear lo que en otra parte está. Es muy diferente, querido amigo, cuando tú tienes objetivos, cuando tú tienes planes, a la codicia y a la avaricia. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento es pecado? Tal vez cuando tú analizas esto, tú te pones a pensar y dices, ok, entonces quiere decir que no debo de tener ningún aliciente, ningún objetivo, tengo que ser conformista, no tengo que esforzarme para nada. ¿Es esto quizás lo que Dios espera de mí? No es así. El problema está cuando la avaricia es para enriquecer, es para hacer crecer a mi persona de una manera que me hace grande delante de los demás, que me hace superior. En el reino de Dios, querido amigo, el más grande será el más pequeño y el más pequeño será el más grande. Nosotros estamos para servir. Cuando
tus objetivos en la vida no son para enriquecer, para ser un canal de bendición para otros, estamos en problemas. Tenemos que tener cuidado. Ahí es cuando debemos detenernos y reflexionar qué es lo que estoy haciendo con los dones que el Señor me ha dado. ¿Los estoy canalizando para que sean de bendición para otros? ¿O simplemente los estoy acaparando y ya no sé dónde meter más y dónde y qué hacer con más y quiero más porque necesito más para mí, necesito más fama, ya sea si es fama, necesito más reconocimiento de la gente, si es reconocimiento lo que busco, necesito una casa más grande, necesito más dinero, si eso es lo que estoy buscando, o es algo que es para enriquecer a otros. Recordemos que somos mayordomos del Señor en esta tierra y todo lo que nosotros tenemos debe de ser administrado para la obra del Señor de una manera justa, de una manera honesta, de una manera que glorifique el nombre de Dios. Pero cuando todas mis propiedades, cuando todas mis riquezas, cuando todas las cosas que yo puedo obtener en esta tierra están encaminadas para que mi imagen sea más grande, sea más próspera, brille más, ahí es donde tengo que tener cuidado, porque entonces ahí ya las cosas sanas se están perdiendo. Está entrando un orgullo dentro de mí que nunca se va a detener, tal y como no se detuvo con Lucifer. Cuando nosotros seguimos en el estudio de la semana y vamos al lugar a la parte del lunes, vamos a encontrar una historia que muchos de nosotros conocemos cuando estamos leyendo la palabra. Y es que los que, los que leyeron el libro de Josué, sabemos la historia de que dentro del campamento, cuando fueron a atacar el pueblo de Israel, Dios les dice de una manera estricta que no vayan a tomar absolutamente nada de la riqueza o cosas de aquel pueblo. Todo lo que iba a estar ahí, con excepción de los metales que iban a ser para la casa de Dios, todo debería de ser destruido, todo iba a ser quemado. No se iba a salvar absolutamente nada, ni la vida de una persona, ni de un animal, ni ningún objeto, ni nada debería de ser tomado por el pueblo de Israel. Pero no sucede así. Hay una persona que desobedece esta orden. Y cuando desobedece, él se esconde, él piensa que dentro de la guerra y de la situación que estaba pasando en ese momento, pues nadie se iba a dar cuenta. Y ve un manto, dice la palabra que ve un manto babilónico, una cosa hermosa, y dice que hasta él mismo lo dice, de gran valor, y él agarra y ve plata y la agarra y ve un lingote de oro y lo agarra y se lo lleva. Recordemos, querido amigo, hermano, que Jehová había dicho que los metales iban a ser para Dios. Y él se lleva estas cosas y se las lleva a su tierra, a su tienda, perdón, y lo entierra y lo esconde. Y cuando el pueblo de Israel decide atacar a otra ciudad, dicen, no, no, no se preocupen. Dicen los espías cuando fueron a ver la tierra y dicen, no es necesario, después de que regresen del reconocimiento de esta ciudad, dicen, no es necesario que vaya tanta gente. Le dicen a Josué, no es necesario que envíes a tanto ejército, con algunos 3,000 soldados debe de ser suficiente para que salgamos victoriosos. Y así lo hace Josué. Pero ¿qué es lo que sucede? Tienen una derrota, regresan aterrados, con miedo, después de haber visto la gloria y la bendición de Dios, las cosas magníficas que Dios había hecho durante tantos años. En un momento, toda esa fe, todo ese valor se desploma en un segundo. Y dicen, oh, ¿para qué Dios nos has hecho salir de Egipto para venir a que nos quiten la vida? Se van a burlar de nosotros, nos van a desaparecer y empiezan a rasgan sus vestidos y están con la frente en el suelo llorando y pidiéndole a Dios, suplicando misericordia. Cuando Dios le habla a Josué y le dice, levántate, ¿por qué estás así? Hay anatema dentro del pueblo, desobedecieron y por eso
les sucedió esto. Yo no estoy con ustedes, no voy a estar con ustedes. Cuando Acán es encontrado y lo traen y admite su culpa, después de eso el pueblo es redimido y nuevamente Dios está con ellos. Nuevamente las naciones alrededor del pueblo de Israel tiemblan porque saben que el Dios vivo, el Dios viviente, estaba con el pueblo de Israel. Pero cuando tú lees la historia de Acán, hay una pregunta, un comentario en la lección que me llamó la atención, porque tal vez esto pueda ser una situación en la que alguno de nosotros puede pasar, en la que esto está destinado para Dios, pero me parece atractivo y tal vez no sea tan malo el que yo lo obtenga para mí. Piensas, piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones, dice el autor. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín, nadie lo sabrá. ¿Y qué mal puede causar? Además, mi familia necesita dinero. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de racionalización peligrosa? Son cosas que a veces pueden pasar por la cabeza de cualquiera de nosotros, querido amigo, hermano, que estás escuchando, que estás viendo, y, podemos pasar por una situación en la que yo necesito, Dios sabe que yo necesito. Entonces, no va a ser, no va a ser gran cosa el que yo tome esto para mí, el que yo desobedezca o el que tome un poco de eso. Pero cuando tú lees la historia de Acán y ves que él con su familia y todas sus pertenencias fueron acabadas por su desobediencia, por su avaricia, son momentos en los que debemos de recapacitar y entender que la obediencia a Dios es algo que debemos de. Cuando nosotros leemos en la palabra, cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El temor a Jehová, si encontramos la definición, hace días estaba buscando entre las cosas que leía la definición del temor a Jehová y estaba leyendo que el temor a Jehová es la obediencia, dice la palabra. No, tal vez nos equivocamos con la terminología de las palabras, del significado, pero no debería de ser así. Cuando nosotros vamos a lo que significa temor a Jehová, en la misma palabra nos dice que el temor a Jehová es la obediencia a Dios. No es miedo que me hace temblar el que espera Dios de mí. No es ese sentimiento el que debe de salir de mí como un hijo de Dios. El temor es la obediencia a Dios. Tenemos que obedecer. El corazón de Judas, dice la parte del martes. Otro personaje en el que leímos durante esta semana. ¿Y quién era Judas, mis hermanos? ¿Quién era Judas, amigo? Era uno de los 12 apóstoles. Si analizamos la vida de Judas, vamos a encontrar algo parecido con como lo vimos con Lucifer. Era un privilegiado. Él andaba con Jesús. Él comía con Jesús, estudiaba con Jesús, estaba entre el grupo que a donde quiera que fuera Jesús, él iba. Y no solamente eso, cuando Jesús envía a los 12 para predicar el evangelio y sanar y les da el poder para que puedan sanar, Judas estaba entre ellos. Judas andaba caminando también, sanando, trayendo gozo y paz a las demás personas. Era un hombre privilegiado, pero él no pudo conformarse y aceptar con gozo la posición excelsa que tenía de estar al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador, del Eterno. No fue suficiente para él eso. Él quería, codiciaba las cosas. Él quería más. Para él lo importante no fue importante. Otra llamada de atención para ti, para mí.
que tenemos que tener prioridades en nuestras vidas. Debemos de analizar y de poner las cosas en su lugar. Lo importante nunca debe de dejar de ser importante. El servicio a Dios, el amar a Dios, el recordar que somos hijos de Dios, nos debe de llevar a vivir de una manera digna, de una manera justa, de una manera honesta, dedicada al servicio de otros. Es algo que no debemos de olvidar. Y cuando nosotros vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 12, del 1 al 8, vamos a encontrar una historia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el capítulo 12 vamos a encontrar una historia en la que podemos ver algo del carácter que tenía Judas. Y dice que estaba Jesús junto con sus discípulos. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? ¿Estaba Judas, querido amigo, preocupado por los pobres? ¿Estaba Judas mortificado porque los pobres tenían necesidad? Cuando tú continúas leyendo y el maestro le contesta, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pero cuando tú lees en el versículo 6, vamos a encontrar la razón por la que Judas estaba hablando. No porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él no estaba preocupado por los pobres. Él quería que ese dinero hubiese entrado a la bolsa para que de esa manera él pudiera disponer a su antojo personal lo que pasaba con ese dinero. Pero cuando el maestro le dice, déjala, a los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no, eso le molestó a Judas. Eso le molestó en gran manera y fue en ese momento en el que Judas se para y se va a vender al maestro, se va a traicionarlo, movido por ese sentimiento de avaricia, de codicia. Querido hermano, querido hermana, amigo, cuando tú dejas que un pecado se anide en tu corazón, no creas que solamente es un problema el que estás anidando en tu corazón. La codicia, la avaricia que había en el corazón de Judas no se detuvo ahí. Fue deshonesto, robaba, fue desleal, traicionó a Jesús y fue asesino porque entregó a Jesús para que le quitaran la vida. Esto es como una cadena. Cuando tú haces algo, te lleva amarrado a otra cosa y a otra y a otra. Y esto no lo puedes controlar. Cuando la codicia viene en ti, entonces vienen los malos pensamientos. Yo, ¿por qué no tengo ese cargo? Yo, ¿por qué no puedo hablar? Tengo la oportunidad de hablar como lo hace esta persona, yo también puedo. Y entonces no solamente es la envidia de hacer algo, sino empiezo a hablar mal de la otra persona, a levantar un falso testimonio y después de eso voy a intentar hacer algo en contra de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi compañero de trabajo. ¿Para qué? Para que el lugar que tiene esa persona yo la ocupe, pero estoy dañando a la persona de mi semejante.
tal y como sucedió con Judas, tal y como sucedió con Lucifer, tal y como sucedió con Acán. Cuando él tomó esto robado, vino la desgracia sobre el pueblo de Israel, vino la maldición sobre el pueblo de Israel, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que él estaba haciendo. En el, en el siguiente, en el siguiente día del miércoles, nos habla de otra historia en la que nuevamente la palabra nos pone de ejemplo lo que la avaricia, la codicia hace en nuestras vidas. Ananías y Zafira. ¿Quién no ha leído, escuchado, quién no ha escuchado este relato en el libro de Hechos, en donde la iglesia en sus comienzos dice que no había pobres? La iglesia en sus comienzos era un grupo de gente feliz, contenta, que si tenían propiedades, si tenían algo, lo compartían con otros. Dice que vendían sus casas, vendían sus propiedades y traían el dinero a la iglesia y lo repartían con todos. Y esto era algo extraordinario, algo que se contagiaba, porque ese gozo se vivía, no era algo falso, no estaban haciendo para que la gente los viera, era algo que vivían de corazón, de gozo, de un amor genuino. Cuando Ananías y Zafira ven que todo esto está sucediendo, ellos deciden vender su casa y entregar el dinero a la iglesia tal y como lo hacían los demás. Una decisión como la de todos los demás. Pero sucede algo muy triste. Cuando ellos se retiran, venden su propiedad y ven todo el dinero que habían obtenido, les dio dolor. Les dio dolor y entra la codicia en el corazón, la avaricia de decir, es mucho dinero. Y si tomamos un poco, nadie se va a dar cuenta. Como quiera, estamos entregando una parte. Querido amigo, una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque ellos habían prometido, habían hecho la promesa de vender la propiedad y traer todo el dinero a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con las promesas que hacemos a Dios. Tenemos que tener cuidado con las promesas que hacemos. Nuestra palabra debe de ser palabra verdadera, palabra honesta. Y cuando ellos deciden tomar algo que no les pertenecía ya porque ya lo habían donado, esto no estuvo bien. Y piensan que nadie se va a dar cuenta. Cuando ellos vienen y entregan el dinero, sabemos la triste historia, cómo se desenvuelve y cómo termina. Ellos pierden la vida y de esta manera queda una gran lección para todos, tanto para ti como para mí y como para las personas en ese tiempo. Ahora, dice el autor de el folleto, y vino un gran temor, relata, como está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 11, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Todo el mundo se asustó de lo que había pasado. No había sucedido. No había sucedido, ¿por qué? Porque nadie lo había hecho. Pero cuando sucede esto, hay un temor en toda la feligresía, en todas las personas que supieron, en todos los que escucharon. Y cuando tú analizas esto, cuando tú lo piensas, lo lees, dice que qué clase de sentimientos se pudo haber apoderado y pudo haber estado en ese momento en todos. ¿Te puedes imaginar? Yo creo que tal vez yo hubiera dicho, wow, ahora ni el diezmo dejo de darlo, ni mis ofrendas, porque no, me va a caer maldición. Pero querido amigo, esto no debería de ser así. Yo creo que este relato es para que nosotros entendamos que la motivación para adorar a Dios, para servir a Dios y amar conforme con lo que tenemos, debe de ser suficiente, debe de ser pleno gozo, estar contento con lo que Dios me ha proveído, no deseando
lo que otras personas tienen. Querido amigo, les invito a que sigamos estudiando, sigamos hablando, abriendo nuestra palabra, sigamos estudiando nuestra escuela sabática día a día para que sigamos creyendo en un Dios verdadero con una fe firme hasta que Él regrese en las nubes de los cielos. Que Dios les bendiga.